Muy bien, chicos, saludos a todos. Vamos a comenzar con la actividad del día de hoy. Para hoy específicamente tenemos un invitado súper interesante. Y al igual que las semanas anteriores, por ejemplo, cuando estuvimos hablando de cáncer con Silvana, tenemos un tema súper interesante para hoy. Básicamente, toda esta correlación que puede existir entre alteraciones deglutorias y también, ¿cierto?, este curso con alteraciones de índole psiquiátrica. Para mí es todo un tema, súper interesante. Básicamente para hoy invitamos a Rodrigo, que va a hacer, ¿cierto? Va a presentar también en el Congreso una interesantísima, ¿cierto? Una interesantísima revisión. Y obviamente queremos darle las gracias también a Rodrigo por participar. Rodrigo es fonoaudiólogo, lleva bastante tiempo trabajando en esta área y básicamente vamos a comenzar con eso. Así que muchas gracias, Rodrigo. No, al contrario, Felipe, un gusto. Un saludo también a todos los que están en modalidad virtual, ¿ya? Para mí un placer poder participar en el curso, contar un poco esta experiencia, de qué se trata, este campo un poco emergente, que no es tan emergente, sino está un poco descuidado, está poco visualizado. Entonces la idea es un poco que ustedes tengan algún conocimiento y se vayan acercando a este nuevo nicho, insisto, un nicho que además tiene muchos prejuicios, inclusive desde el propio ámbito de la salud, porque hablar de una alteración psiquiátrica o una condición de discapacidad en psiquiatría inmediatamente pone en juego un conjunto de prejuicios desde las personas, desde las familias, desde los mismos profesionales, que hacen que todos los abordajes, no solamente en términos de delusión, sino patología en general, esté como visto en un segundo plano. Entonces, ante ese hecho, la invitación de Felipe me cayó como anillo al dedo, como se dice acá, porque es perfecto para poder poner en el tapete y poder poner en evidencia una situación como esta, que seguramente tal vez muchos de ustedes han tenido la posibilidad de aproximarse, o si no, cursar esta invitación abierta para que se animen a explorar estos espacios nuevos que están esperando abordajes desde todos los órdenes y en particular desde la visión de la deglución. Genial, súper bien. Bueno, por eso también hoy día cambiamos un poco el formato, porque en realidad siempre hacemos una presentación y mostramos algo en torno al tema, pero yo de verdad, sí, neófito en torno a este tema, nunca he tenido la oportunidad de trabajar bajo este contexto. Por eso decíamos hoy día estar un poco conversando contigo y también orientándolo a las preguntas que nos han venido llegando, porque tenemos muchas preguntas de muchos colegas que están interesados en esto. Entonces, nosotros aprovechamos de tomarlas, ordenarlas un poco para generar también una buena entrevista contigo. Así que en esa Bueno, base, Rodrigo, una de las primeras preguntas que nos han hecho mucho es básicamente cómo partiste en este contexto, cómo fue este proceso inicial. bueno, la llegada a salud mental en realidad nosotros acá en Chile y en general en el ámbito de fonoaudiología no tenemos formación en salud mental, ¿ya? Esa es una de las grandes dificultades que existe a nivel de pregrado. Entonces, claro, mi llegada fue particularmente por usuarios con condición del espectro autista. ¿M? Ellos los tomé cuando pequeños y empezaron a crecer, terminaron en adolescencia y empezaron a cursar como comorbilidades cuadros del espectro de la esquizofrenia, cuadros de trastornos afectivos bipolares, poliadicciones, conductas de dificultad alimenticia, y claro, terminé en clínicas psiquiátricas en este acompañamiento, y en ese proceso me di cuenta que había un nicho poblacional que era justamente todos estos cuadros de salud mental que no tenían ningún tipo de abordaje salvo un modelo muy biomédico orientado a una sintomatología específica, con tratamiento principalmente psicofarmacológico, pero que no existía ningún enfoque centrado en la persona, centrado en la familia, no había un enfoque más bien de rehabilitación o de inclusión, y eso ya estamos hablando de hace 10 años atrás, casi en la prehistoria de esto, y nos generó este hecho, esta búsqueda. Y gradualmente en esta búsqueda también de evidencia, porque uno tiene que tener una evidencia para poder ir construyendo, fuimos armando este camino, ¿m? Inicialmente desde abordajes más bien neurocognitivos y después ampliándolo a todo lo que son los procesos de deglución, que es un tema sensible, y por suerte, al menos acá en el país, ese mismo hecho, yo tuve la suerte de entrar a algunos hospitales acá de referencia, permitió que ahora ya estén trabajando otros fonoaudiólogos particularmente contratados para abordar los problemas de deglución en este tipo de población. Y que no quiero solamente dejarla extensiva a personas del espectro o personas con condición de discapacidad en salud mental, sino también se incluye personas con discapacidad intelectual y condición del espectro autista adulta,
que son un porcentaje no menor, estamos hablando más o menos de un tercio de las poblaciones de las clínicas psiquiátricas que están ahí recluidos, un poco invisibilizados y que también tienen dificultades desde esta vertiente, ¿ya? Entonces un poco es eso, la aproximación, esa fue la llegada, fue totalmente casual y nos encontramos ante este fenómeno, ¿m? Que resulta bastante atractivo de visualizar. Y seguramente alguno de ustedes tal vez también está viviendo un proceso como ese y van a entrar a estos lugares que están un poco cerrados, independiente que si son sustentados por el Estado o son particulares, pero que no visualizan este hecho. ¿M? Así que un poco fue por ahí, Felipe, como llegué a este mundo en el cual ya me he quedado y en realidad me apasiona así con toda la alma. No, genial. Sí, de hecho, en base a este mismo trabajo hemos visto también, aprovechamos de revisar un poco de información, paper, y Ujú. hablan bastante de este proceso de envejecimiento, obviamente demarcado dentro del mismo autismo. Por ejemplo, hay algunos papers que hablan del envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida en niños con síndrome de Down, que también Exacto. tienden a tener a cursar con un inicio temprano, por ejemplo, de algunas manifestaciones tipo demencia, y eso recién se está viendo ahora por el aumento de la esperanza de vida, y que también cursan con una interacción que es la patología de base, fármaco, la interacción de ambas y la presencia de disfagia, más allá de la patología de base síndrome de Down, sino que se integra este componente cognitivo más, ¿cierto?, su evolución y la farmacología. Entonces, por ahí hay un tema bien interesante desde esa perspectiva, porque muchos dicen, no, pero autismo, síndrome de Down es niño, pero hoy día estamos hablando de Mm, mm. pacientes adultos que sí requieren de una intervención. Exacto, exacto. Están así que se está hablando que, por ejemplo, un cuadro como el Alzheimer, que se tiene como su inicio entre los 60 y 65 años, salvo que sea un cuadro de inicio precoz, en estas poblaciones en particulares con trastorno del neurodesarrollo se están presentando alrededor de los 40 o 45 años. Entonces se está planteando una nueva geriatría que lleva a este geriatra a mutar y a verse en una situación distinta que es trabajar con la persona mayor, sino con una persona que por su condición de vulnerabilidad envejece y adquiere ciertas características similares a estas, entre las cuales están las disfagias, por ejemplo, ¿ya? No la disfagia sarcopénica que uno puede encontrar, por ejemplo, en personas mayores, asociada a este deterioro, esta pérdida de masa muscular, pero sí Perfecto. disfagia por todo este proceso, por toda esta farmacología y por toda esta invisibilidad que también tienen. Piensen que muchos de ellos, por ejemplo, tratamientos odontológicos casi no tienen porque tienen que pasar por sedaciones totales. Entonces hay una Sí. pérdida de piezas dentarias precoces, ¿ya? Y un montón de otros elementos que se van sumando para generar así una especie de tormenta perfecta que lleva a una pérdida de la calidad de vida de las personas. Perfecto. Sí, pues me imagino que también en términos de glutorios, cuando hablan un poco, lo que pasa es que, por ejemplo, ahora tenemos dentro de los expositores a Ujú. un referente mundial en términos de disfagia sarcopénica, que es Hidetaka Wakabayashi, él es de Tokio. Sí, Cuando nosotros ya tenemos su presentación y estamos generando también algunos traducciones, subtítulos para su presentación, y dentro de eso nos envió otro video como preguntas frecuentes y habla un poquitito de la disfagia sarcopénica en otras poblaciones. Y habla harto de esta interacción, por ejemplo, entre la evolución de patologías de base, como ocurre con los chicos con síndrome de Down, por ejemplo, que exacto, tienen el tema de la hipotonía y que de exacto. repente están viendo que con muy baja actividad este componente de evolución negativa a la sarcopenia también genera un contexto bien similar. Ahora, él también expone el tema de evolución de todos los componentes, de todas las dimensiones, y habla mucho del tema farmacológico. Entonces, ahí es donde dice también que hay todo un espectro bien interesante de analizar, porque habitualmente, no sé cuál es tu experiencia, pero habla mucho de los neurolépticos, pero él también habla mucho de otro tipo de fármacos que podrían incidir, por ejemplo, en la presencia de serostomía, otros que hablan de Exacto. signos piramidales y ese tipo de respuestas. Sí, sí, de hecho esa es una temática en la cual me he tenido que formar porque no tenemos nosotros esa formación en farmacología ya, o en farmacocinética. Y evidentemente los antipsicóticos o los neuroelépticos tienen efectos extrapiramidales claros. Y si uno piensa que el sistema extrapiramidal justamente va a permitir este juego entre agonistas y antagonistas, lógicamente vamos a tener disquinesias tardías, síndromes extrapiramidales, ¿ya? Parkinsonismo como factores que nos van a estar
atentando con un proceso deglutorio lo más idóneo, lo más eficiente y lo más placentero para los usuarios. Y si a eso le sumas, Perfecto. por ejemplo, las benzodiazepinas, que son depresores del sistema nervioso central, entonces la vigilia, la alerta, las condiciones musculares, es decir, esta eutonía va a estar afectada y va a generar que un proceso tan simple entre comillas, para que no se malinterprete, como es la formación del bolo y la masticación, esté afectada, ¿ya? ¿Para qué hablar por los estabilizadores del ánimo, que también tienen afectaciones extrapyramidales, generan esta serostomía, o por el contrario, un aumento de esta cantidad de saliva que involucra poner otro tipo de medicamentos, un poco para, por donde lo coloquial, como para secar al usuario, para secar a la persona, y permitir que él pueda manejarse de manera adecuada, porque si no va a haber un chorreo frontal o bien un mal manejo de secreciones, entonces, y súmenle a eso todas las condiciones de COVID que tenemos ahora. Entonces, es bastante complejo y hay que saber cómo alinear cada uno de estos factores para poder construir un abordaje que sea intencionado para cada uno de ellos. Perfecto, sí. En términos de esto, hay preguntas súper interesantes, súper específicas. Por ejemplo, desde la base, nos Ujú. preguntan mucho cuál es la interacción que generan con los neurolépticos y cuál sería el correlato hacia la deglución. Eso le Claro, interesa bastante, es una pregunta bien común. claro, los neurolépticos, si ustedes piensan los principios activos de los neurolépticos, principalmente van a promover o ya sea la recaptación o la liberación de dopamina, entiéndase receptores de uno, receptores de dos, que están justamente involucrados en dos vías importantes de las cuatro vías dopaminérgicas, que son la vía mesocortical y la mesolímbica, ¿ya? La vía mesolímbica es la que genera los síntomas positivos en los cuadros de salud mental, positivos entre comillas, positivos para el diagnóstico, es decir, alucinaciones, delirio, discurso desorganizado, ¿ya? Y todos estos factores que pueden estar afectando y que marcan como la saliencia del cuadro. Y los medicamentos justamente lo que hacen es apuntar a ese aspecto. Entonces van a golpear justamente las estructuras subcorticales vinculadas con el estriado, vinculado con el núcleo accumbens, por ejemplo, que tiene que ver con placer, vinculado con el cíngulo, que también va a estar relacionado con todo lo que son las iniciativas. Entonces, si empezamos a ver eso y conocemos cuál es la dinámica o cuál es la correlación que existe entre cada una de esas estructuras y la producción o la dinámica normal del proceso evolutorio, evidentemente que vamos a tener dificultades. El ascenso y el anclaje laringio va a estar afectado, ¿no? Las formaciones del bolo pueden estar afectadas, ¿no? Inclusive la respuesta motora orifaringia puede estar más retardada y eso significa que tenemos que tomar otras medidas. No es una disfagia neurogénica clásica, ¿ya? Sino hay otros factores. Y súmele un pequeño elemento que es muy importante en salud mental, que son las conductas ansiosas. Y entonces ellos tienden a tener una ingesta ansiosa, es decir, toman un pan y si tú no se lo das trozado, se lo comen en dos pedazos, ¿ya? Si tienen esa dificultad para generar esta sinergia y esta respuesta motora orofaringea en los timings adecuados, eso significa que muchos de los usuarios, como pasó en algunos hospitales psiquiátricos aquí, fallecieron por tener una obstrucción de la vía aérea que no pudo ser salvada con maniobra de Hemling ni con ningún tipo de estrategia, ¿ya? Y en realidad fallecen por Mm. ese proceso. Así de violento puede ser. Estoy yendo al nivel más extremo para que la gente entienda o los chiquillos entiendan un poco hacia dónde estamos apuntando. Genial, porque por ejemplo, ahí también hay un tema interesante del tema, por ejemplo, de que se expone en papers. Nos pasó algo súper interesante porque estábamos trabajando en uno, se estaba traduciendo Ujú. y los chicos me decían, oye, esta traducción a lo mejor está mal porque en vez de hablar de disfagia o de evento penetrativo aspirativo, habla de Ujú. asfixia. Entonces me decían, Exacto. a lo mejor está mal. Pero después nos dimos cuenta de que en una serie de papers hablan de asfixia propiamente tal como un Sí, evento muy común asociado a este tema de ansiedad y este aumento en la velocidad, ¿cierto?, de alimentación, que a la vez se tiene que llevar este correlato con lo deglutorio. Y exacto. en ese sentido, Rodrigo, por ejemplo, que también nos preguntan los chicos, eh, se generan, por ejemplo, restricciones en términos de subtipos de contenido, por ejemplo, irlo regulando a lo mejor en la ingesta de sólidos, de líquidos, o es más bien una ingesta del contexto, de la presentación del alimento. Claro que ahí es bien interesante, porque están las dos variables, la que dice tú, Felipe, un poco regular el tipo de ingesta de los alimentos, y eso significa segmentar o utilizar utensilios en los cuales ellos no puedan ya tener una cantidad, un gramaje, digamos, no mayor a tal cantidad que tenemos que ir midiéndolo y tomando los tiempos en los cuales se demora. Esa ha sido como nuestra estrategia. Y también cambiar la forma de alimentación, porque a veces cuando una alimentación muy social,
estoy pensando principalmente de personas que están institucionalizadas. Estoy hablando de personas que llevan más de 30 años en un hospital psiquiátrico, para que tengan una idea, si llevan más tiempo adentro que afuera en el mundo real. Entonces, claro, las dinámicas adentro pueden ser bastante poco amigables entre ellas, porque hay un desajuste, una alteración de juicio de la realidad. Entonces, si yo no como, o si yo como muy lento, el de al lado va a agarrar parte de mi comida y se la va a comer. Entonces, eso ha llevado a Perfecto. que haya que modificar toda esta ingesta social y hacer una distinción entre cuando la persona se alimenta de manera aislada versus esta alimentación social que nosotros lo llamamos así, o alimentación gregaria, que debería ser lo que uno está apuntando, pensando en los procesos de inclusión, ¿ya? Sociales, familiares, de todo orden de cosas. Pero cuando están en grupos, cambia su manera de ingerir el alimento, cuando están de manera aislada, porque no tienen la presión que el otro le va a meter en la cuchara o le va a sacar con la mano un pedazo de comida. ¿No? Perfecto, sí, es súper interesante porque también en algunos textos hacen referencia también a la importancia de la modificación ambiental. Muchas veces Exacto. dicen, claro, yo puedo tener una evaluación de deglución donde voy a lo mejor ver que paciente X o usuario X tiene algún problema con algún tipo de consistencia. Hablan harto idea de la IDDSI, esta clasificación internacional de consistencia, y muchas veces Sí, uno se centra en eso y te centras mucho en la consistencia o te centras mucho en el volumen, por ejemplo, en los líquidos, que también es un tema que es bien recurrente y tenemos una pregunta en torno a eso, y nos dicen desde lo compensatorio, vamos acá, pero perdemos un poco el foco de lo ambiental. Entonces nos decían ahí, exacto. a lo mejor la regulación va, incluso en algunos casos, por alimentaciones un poco más aisladas, como dices Sí. tú, o también poder en una institución, a lo mejor donde no tienes los espacios, poder regular también los chicos de acuerdo a su conducta o los pacientes de acuerdo a su conducta. Claro, claro. Mira, ha sido tan así, les voy a contar un poco la experiencia. Tengo la experiencia en un hospital público y en clínica privada, las dos realidades. ¿Ya? El hospital público, donde los ingresos de las personas son muy bajos, y una clínica privada donde el DESNE son 700.000 pesos, más o menos para que calculen casi $1.000, ya los que son de extranjeros. Eso es lo que cuesta el DESNE. ¿Ya? Y en ambas situaciones, independiente del origen social de la persona, nos encontramos en términos de ilusión con situaciones similares. Entonces eso ha llegado, por ejemplo, a tener horas distintas de ingesta o de alimentación, porque si tenemos en un pabellón 40 personas y las 40 comiendo en un lugar, es imposible tener un espacio lo suficientemente amplio para que puedan comer de manera segura y eficaz sin estar con el otro. Y además tienen que pensar que una de las afectaciones más notorias, una de las evidencias más notorias en salud mental es el daño en la función ejecutiva. Y el daño en la función ejecutiva conlleva además un bajo insight, una incapacidad de monitorear, una conducta impulsiva, porque en tareas de go no go no responden. Entonces, muchas veces se trabaja el manejo o la inhibición como la conducta de entrada para lograr después que él pueda comer en 4 pasos, por ejemplo, o en 5 pasos, que significa echarse la cuchara, dejarla, bajar las manos, tomarla, y con ese proceso, que es un entrenamiento muy cognitivo-conductual, nos permite generar una deglución más segura, pensando en que además la cantidad de personas que está al cargo en un proceso de alimentación no son tantas, no es un 1 a 1 con cada usuario. Ah, perfecto, súper bien. Acá también tenemos algunas preguntas en torno a algunas características en particular. A mí, por ejemplo, me pasó en un centro, que trabajé en un centro que también era tipo hogar, donde llegaban muchos niños a vivir Uh -huh. con trastornos neurológicos severos a profundos. Por ende, tiene esta interacción que es precisamente entre patología de base, alteración neurológica, algunos casos también alteraciones psiquiátricas. Tenían algunos chicos también que tenían muchos temas con el tema de la esquizofrenia y empezaba a tener esta interacción de la polifarmacia. Y Sí. para nosotros era todo un tema, este tema de exacerbación, que aquí también lo preguntan, si era solo hiposalivación o también tiene que ver con el tema de la serostomía. Yo tengo también una experiencia en eso. Y lo otro que tiene que ver también con los fármacos y cómo o por qué se genera ese tipo de respuesta. Ya, claro, lo que pasa es que, por ejemplo, todos los fármacos que apuntan principalmente a la recaptación selectiva de la serotonina, en particular todos los que están viendo principalmente estabilizadores del ánimo, entre los cuales está el litio, la centralina y un montón así de marcas genéricas, generan serostomía. No solamente eso, ya también generan un descenso en la libido, un montón de otros signos.
pero uno lo que más ve en la clínica, así como desde la evidencia teórica, es decir, perdón, empírica más que teórica, es una serostomía. ¿Ya? Ante eso nos obliga a generar que la alimentación sea humectada. Pero también tenemos el mismo problema que tú lo planteabas antes, que como hay una ingesta compulsiva, mucha de esa humidificación que hace la comida lo tenemos que hacer con espesante, porque si no, también se produce un desbalance que toma una cantidad de líquido, hablan entre medio porque no filtran y se generan Sí. estas microaspiraciones y todos estos procesos. ¿Ya? O también en el caso contrario, generalmente también no puede encontrar una hiposalivación, y en ese caso tenemos que estar constantemente hidratando para que el usuario pueda formar un bolo o definitivamente cambiar el tipo de ingesta que esté más humidificada, porque por ejemplo en el caso de granos es muy difícil que él pueda formar un bolo si no tiene la cantidad de saliva Sí. necesaria como para construirla. Entonces, ahí una gran temática que hemos tenido que ver en las clínicas es que tenemos que incluir específicamente la evaluación de granos, ¿ya? Porque es curioso el nivel de afectación. Uno podría pensar que más en lo sólido, pero el grano es un tema dentro de lo que es salud mental. ¿Eh? Entonces ahí hay varios factores que están jugando. Si uno lo viera así como del proceso macromolecular, cómo se genera toda esta cadena de eventos entre la serotonina, dopamina, receptores muscarínicos, después de la acetilcolina, un montón de otros factores, claro, ahí uno empieza a explicar, lo ve desde lo micro, si quiere verlo, también lo puede ver desde lo macro, ¿no? Pero lo importante es que en la clínica real, cuando estamos ahí, no estamos viendo neurotransmisores, estamos viendo personas, y bajo esa dinámica tenemos que tratar de suplir, teniendo claridad en lo que está pasando, una estrategia que sea orientada a cada uno de ellos de la manera más eficiente y efectiva. Y a sabiendas que además hay una gran variabilidad en la ingesta de medicamentos, porque como hay desajustes constantes en ellos, también no es que toman estos medicamentos y desaparecen, sino que se desajustan y hay una subida, una bajada, unos cambios. Entonces, eso también es algo con lo cual tenemos que estar lidiando, porque es nuestro karma, digámoslo así. No podemos sacarle el medicamento porque el psiquiatra nos va a decir cómo se le ocurre. Entonces, es una Mm, dinámica distinta. Genial, sí, porque acá también nos hace una pregunta bien interesante. Probablemente por este mismo motivo, a lo mejor fuera del contexto psiquiátrico, cuando uno tiene usuarios neurológicos, que igual tienen Ujú. bastante en común en términos de lo farmacológico, se puede generar este tipo de respuestas. Por ejemplo, acá lo que nos preguntan directamente si tenemos algún usuario con espasticidad o con lesiones subcorticales, que por Ya. el tratamiento neurológico se induce a lo mejor este tipo de respuesta. Beneficia por un lado y afecta por el otro. Claro, claro, sí, sí, desde ese punto de vista, bueno, los fármacos, ya hay fármacos de segunda generación, se están apuntando a fármacos de tercera generación que tienen un locus más específico, pero hay otros fármacos que son los fármacos más genéricos, los de menor alcance, y lo que la población en general que tiene pocos recursos o es más vulnerable socialmente les dan en los hospitales. Y esos no buscan un locus específico, ya no buscan, por ejemplo, la recaptación a nivel presináptico o postsináptico de la noradrenalina o de la dopamina, sino que apuntan así como a una gran bandada de receptores. Y eso sí que es nefasto porque genera muchas afectaciones desde ese punto de vista, ¿ya? Y no solamente en los procesos de glutorio, sino en todos los procesos de marcha, de riesgos de caída y de desenvolvimiento o, digamos, performance cognitivos, que también hay un declive en las tareas cognitivas, ¿ya? Cuando uno mide, por ejemplo, en tareas de cognición social, no en tareas de cognición no social, ¿ya? Es decir, cognición caliente, como se dice vulgarmente, el rendimiento de un usuario institucionalizado en salud mental frente a un usuario normotípico es abrumante, ¿no? Pero en una prueba estándar, ¿no? Como una CR, un neuropsi, inclusive un MEC, por ejemplo, están bastante próximos a la normalidad, ¿no? Pero se caen en esta toma de decisiones del aquí y a la hora, también afectados por el uso de los fármacos. Entre otras cosas, digamos, Perfecto. no estamos culpando solo a la farmacología para que no parezca una apología aquí a los no fármacos, no, ya porque también hay Claro. líneas que plantean que la persona con alteraciones psiquiátricas no tiene que tomar ninguna cosa. Yo no estoy muy de la idea de eso porque no hay evidencia que justifique ese hecho. Perfecto. Sí, porque generalmente en base a lo que tú nos comentas, en los mismos, por ejemplo, en los mismos papers, ¿sabes? Se tiende a diferenciar un poco del usuario institucionalizado Sí, propiamente tal, al usuario psiquiátrico institucionalizado con todo el contexto en el que puede estar, que va desde el ámbito contextual, del ámbito de su propia alteración, más lo farmacológico, que hablan un poco de una interacción, lo diferencian, por ejemplo, del usuario institucionalizado en términos de este paso a lo mejor podríamos decir un poco más ambulatorio, más corto, uno de largo plazo
uno de corto plazo, hablan también un poco de estas alteraciones que tienen una base, más que psiquiátrica, base neurológica, que evolucionan hacia este contexto, y obviamente hablan de los usuarios psiquiátricos limpios, propiamente tal. Eso es Claro, lo que comentas tú. Por eso tenemos algunas preguntas interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con el contexto del usuario hospitalizado, algo como un contexto más agudo. En ese ya, sentido, como nos preguntan un poquitito, pues si interactúan un poco a lo mejor ese mismo contexto. Hablan básicamente del contexto, por ejemplo, depresión dentro de ujú, un contexto enfermedad mayor. Por ejemplo, sabemos que usuarios con cáncer obviamente van a tener un contexto de depresión, y también muchos usuarios post-ACV, que eso es sí, donde es más visible poder manejarlo, en la intervención para el componente psiquiátrico que se maneja ya. en ese minuto. Nos preguntan si puede tener algún correlato. Sí, mira, en general la enfermedad, la salud mental, algunas de las cosas positivas que ha tenido el COVID es que ha puesto de relieve o ha puesto así como en evidencia que la salud mental no es un tema menor, ¿no? Y que todos nos movemos en una delgada línea roja donde una enfermedad, la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo, el cambio de casa, un rompimiento de pareja o cualquier otro factor que para nosotros pueda ser relevante hace que esta pseudoestabilidad de la cual nosotros nos jactamos, ¿ya? Se quiebre, ¿ya? Y ante eso, pareciera que las afectaciones en salud mental, como dices tú, Felipe, las depresiones, ¿ya? O muy bien estos episodios maníacos, o cualquier situación que altere mi cotidianidad, va muy de la mano de otras patologías. Y evidentemente, si tenemos una ACV, si tenemos un cuadro neurodegenerativo donde yo soy consciente en etapas iniciales de lo que está pasando, evidentemente eso se me suma, ¿ya? Y ahí aparece el abordaje multiaxial, donde no solamente tenemos que trabajar este cuadro de base, sino que tenemos que ir acompañándolo con otro elemento. Pero la gran crítica desde un poco los ambientes propios, que es de salud mental, es que no hay un diálogo, no hay una conversación, como que no existe una ruta en continuo y son grandes islas que van trabajando de manera paralela y que tratan de tapar el sol con un dedo cada uno de ellos, cuando si pudieran juntarse, reunirse y dialogar, evidentemente ese proceso sería mucho más enriquecedor e impactaría de mejor manera en la persona, ¿ya? Entonces no podemos hacer ojos ciegos a este hecho, ¿ya? Y lógicamente, si estamos usando farmacología y tenemos una CB, evidentemente tenemos que resguardar esa condición, porque además el usuario a lo mejor tiene una hipertensión arterial, o si tiene cáncer de cabeza y cuello y queremos hacer trabajo de electroestimulación, tenemos que velar por un montón de otros factores de riesgo, o hay factores cardiovasculares de algunos problemáticos, o inclusive hasta un neurotaping que quisiéramos usar en algunos usuarios tampoco es tan viable, ¿ya? Entonces todas estas Sí. nuevas estrategias que estamos visualizando y que tú las has diseminado en todos los cursos que has dado, lógicamente como que hay que tomarlo con mucho cuidado para no mal usar, ¿ya? En términos de como de estado del arte, todos estos posibles recursos con los cuales contamos. Sí, súper interesante. Por ejemplo, acá también teníamos algunas preguntas cuando tú hablabas de los estabilizadores del ánimo. Sabemos Ujú. que hay, por ejemplo, de distinta gama. Por ejemplo, tienes Exacto, la lamotrigina, que es como en un punto más estándar, más bajo. Por sí. ejemplo, a mí en algún minuto por la hiperactividad me ha tocado tomar lamotrigina, porque en esta interacción, por ejemplo, de los fármacos que son más directos para la hiperactividad. De hecho, hay todo un tema con el y vivencial para mí, con el tema de estos fármacos tipo Ritalin y que siguen esa línea, versus la transición a otro tipo de fármaco. Entonces la intervención del hiperactivo como uno, vas alternando de uno a otro por el tema de una posible adaptación. Pero eso Claro. también va de la mano, como dices tú, de ciertas manifestaciones particulares. Entonces aquí nos preguntan un poco qué tipo de estabilizadores del ánimo existen, si tienen un poco de experiencia en eso y si tienen distintas respuestas. Ver en esta comparación, la motrigina versus alguno que a lo mejor tiene otro rango un poquitito más Sí, intenso. sí, sí, bueno, ahí en realidad lo que cuando se hace la terapia farmacológica, se juega mucho a ensayo de error, porque no existe así como Sí, una receta prehecha para decir, ok, es decir, no es que no exista, existe, pero el impacto o cómo te golpea a ti es muy distinto que cómo me golpea a mí. Yo y Felipe tenemos la misma condición, somos los dos hiperactivos, andamos rebotando, pero seguramente la lamotrigina que toma Felipe y la que tomo yo nos va a golpear de manera distinta porque tenemos un organismo distinto y una forma de procesar distinta, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo concreto, ¿ya? Uno de los grandes estabilizadores del ánimo es el litio, ¿ya? El litio es un elemento neurotóxico que genera
todo un problema masivo, generalizado, donde hay pérdida de funciones motoras, hay no control del esfínter, hay dificultades cognitivas, y eso involucra que hay que hacerse una litemia cada cierto tiempo para ver los niveles, pero es el mejor estabilizador. Sin embargo, dependiendo también de la cantidad que te estén dando, es como tú vas a responder. Tomar 100 ml, 200 o 300 no es lo mismo para cada usuario. Y si a eso le sumas otro factor, porque habitualmente una persona en salud mental toma como promedio entre 7 y 8 fármacos en las distintas disposiciones durante el día, es decir, 7 en la mañana, 7 en mediodía, 7 en la noche. Ese es el promedio, lo estoy diciendo desde la realidad empírica de la clínica. ¿Ya? Entonces dice, pero ¿cómo toma 7? ¿Ya? Y yo estoy apenas con una lamotrigina, ¿ya? Con un carborón, no sé, con un Ritalin, y apenas, y él toma 7. Entonces, lógicamente, eso también entra en juego por lo que tú decías de la incidencia fármaco-fármaco. Y para mala suerte de la persona, él va a vivirlo de acuerdo a lo que a él le está pasando. Y eso significa que el psiquiatra va a estar constantemente tratando de adaptar dependiendo de cómo te golpea a ti, porque esto también produce ciertos niveles de acostumbramiento que, por ejemplo, uno de los grandes benzodiazepinas que se ocupa, por ejemplo, es no el diazepam, el clonazepam. ¿Ya? En la clínica hay usuarios que se toman 4 clonazepam antes de dormir, 4. Yo me tomo uno y duermo 14 horas, uno. ¿Ya? Ellos se toman 4 y a las 7 de la mañana están despiertos como si hubiesen tomado, no sé, ¿ya? Agüita de naranja que le dio la abuelita. ¿Mm? Claro. Entonces, también esos factores son importantes a considerar. Súper. Mira, acá tenemos, yo estoy dividiendo un poco las preguntas entre las farmacológicas y las otras más Sí, contextuales, así que las vamos a ir ordenando. Porque acá, por ejemplo, nos ponen algo súper interesante. Nos hablan un poco y nos preguntan, por ejemplo, del uso de la quetiapina, que ok, es súper utilizado en sí, adultos mayores, por ejemplo. personas Y bueno, ahí mayores, sí. también viene la interacción, porque como yo sé que, por ejemplo, la quetiapina la usan harto para el tema del sueño. Sí, Y también eso también nos dicen acá, obviamente nos exponen, por la quetiapina, más allá del sueño, también genera una inhibición y un letargo. Entonces va por ahí la interacción, por ejemplo, entre la quetiapina y alguna dificultad deglutoria, o si hay alguna acción complementaria que como que aumente más la manifestación. sí, de hecho la quetiapina, como tú dices, lo ocupan mucho, es como el chocolatito antes de acostarse que le dan a las personas mayores. ¿Ya? La quetiapina es un antipsicótico, ¿ya? Eso es, ¿ya? Es un neuroléptico, pero es un antipsicótico de 400 ml día de ahí para arriba. De ahí para abajo, ¿ya? Funciona como un sedante, o lo ocupan como un sedante y también para regular un poco las conductas desadaptativas de una persona mayor que está con un trastorno neurocognitivo mayor y que está un poquito agitada, así como dormente, que está desorientada, que despierta a las 3 de la mañana y se lo dan. Pero evidentemente empiezan a subirla, subirla, subirla y termina con un nivel de vigilia y alerta bastante descendido, ¿ya? Y eso va a generar que, por ejemplo, el desayuno, como ocurre en la clínica, se transforma en un momento de alto riesgo, donde muchas veces tienes que cambiar, por ejemplo, el desayuno a ingesta de papilla y el almuerzo volver al régimen normal, ¿ya? Porque sus Bien. niveles de alerta no son lo suficientes, son de alto riesgo y nos puede exponer a una situación de penetración o de aspiración. ¿Ya? Así que claro, están en Genial. lo correcto. Genial, sí, básicamente yo creo que a eso apuntaba la pregunta, que son estos estados, este cambio a lo mejor de letargo, a lo mejor en las mañanas y este mejor rendimiento en la tarde. Acá también nos Exacto. ponían algo bien interesante porque muchas veces ocurre esto y pasa también con los usuarios, como dices tú, que vienen con esta polifarmacia que es desde la patología de base. Ujú. Uno ve el accidente cerebrovascular, pero antes de eso está, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, y empiezan a sumar, y aparte no sé por qué siempre ya la aspirina también para el riesgo cardiovascular, después viene todo lo que es anexo a un accidente cerebrovascular propiamente tal, que muchas veces integra algunos otros fármacos, y aparte de eso muchas veces los usuarios vienen con todo este tema más psiquiátrico, con ese tipo de alteración, y también algún tipo de fármaco para la depresión o algún estado que cursan posterior a esto, que es bastante común. Entonces Sí, muchas veces nos dicen, nos ponen acá, puede que uno no esté en un contexto de indicación de grandes dosis, a lo mejor me imagino que cuando es el gramaje, pero por ejemplo nos dicen tener usuarios con cambios de rendimiento, entonces eso sí, puede incidir entre estos 7 fármacos de la mañana, que a lo mejor a la hora del almuerzo voy a estar un poco bajo y en la tarde a lo mejor tengo un mejor rendimiento para esta comida que puede ser entre las 5 o 6 de la tarde, pero en la noche vuelvo a tocar
otra ingesta y Exacto. vuelve a descender, y a lo mejor si tiene alguna comida muy tarde, eso no va a generar un buen rendimiento. Entonces también nos preguntan acá si los horarios de alimentación, que es un poco lo que hablas ahora, se estructuran de acuerdo al tipo de medicación y al horario que tienen. Sí, ahí no, no es así, porque las clínicas tienen entregas de turno, Sí, entonces no se puede, por la logística no se puede, ¿ya? Porque es claro. entendible, porque además las personas, las que están a cargo de cocina, la misma nutricionista, la auxiliar de trato directo, todo, ellos entran a tal hora y tienen que cumplir como un esquema, entonces no podemos hacer. Lo que sí logramos como equipo, por lo menos esa es mi experiencia y lo que he tratado de luchar, es que ante situaciones específicas podemos hacer algunas modificaciones o conversamos directamente con el psiquiatra para tratar de manejar los medicamentos como al límite inferior, ¿ya? Si vemos que en realidad él recién a las 11 de la mañana está despertando y el desayuno a las 9, entonces darle a las 9, la persona que está cuidando tiene la presión de que tengo que darle comida porque si no me van a decir por qué no la alimentó, ¿ya? Y ella por esa presión que es su trabajo va a darle la comida como sea, ¿ya? En ese como sea, ahí tenemos el riesgo. Entonces tenemos que Claro. conversar como equipo, porque si nos ponemos en el lugar y somos empáticos de la otra persona que está alimentando, a ella justamente su labor es esa, alimentar y cuidar, ¿ya? No estoy minimizando el rol, por favor, para que no se malinterprete, es la tarea que tiene que cumplir, ¿ya? Y si no la hace, ella siente que no está haciendo su trabajo. Entonces tenemos que, por un lado, explicarle a ella, por otro lado, explicarle al equipo, y por otro lado, explicarle al médico de la familia que necesitamos que o le baje los medicamentos o le cambiemos el horario de ingesta y partamos a las 11 y sea un poquito más desplazado. ¿Ya? Súmale como un dato anexo los famosos SOS cuando están desajustados, ¿ya? Que los Sí. SS no es nada más ni nada menos que un sedante. Entonces, a todo esto le suman un sedante que puede ser a las 9 de la noche y son las 11 de la mañana y el usuario sigue RIP, ¿ya? Nada, sin ningún Sí. tipo de respuesta. Y tú tienes que decir, y él a lo mejor, como decías tú, tiene diabetes. Entonces, él va a estar con un periodo de no ingesta muy extenso que nos pone ante otro riesgo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Y llega la noche y te dice, oye, pero ¿qué pasa acá? Si él lleva más de 8 horas sin alimentarse y tiene diabetes, ¿ya? Y te ponen ahí entre la espada y la pared de cómo regulamos ese proceso, ¿ya? Esa es la problemática del día a día, ¿ya? Donde el libro no declara eso, pero la empiria te dice ya, tratemos de solucionarlo dentro de lo factible. Claro, sí, es súper interesante eso. A mí también me pasó algo similar en este centro que trabajaba, de que de pronto los chicos tenían sus crisis, venía el SOS, por ejemplo, cuando era en la noche, y tocaba el tema de la alimentación, a lo mejor en el desayuno, y no despertaba, estaba Exacto. súper letárgico y no tenían nada de respuesta, y nos decíamos, ya, perfecto, los asistentes tenían técnicos de enfermería y asistentes para este Mm. proceso de alimentación, y llega al almuerzo y todavía no reacciona, ya está súper letárgico de nuevo, ya pasa a más tarde, pero también ahí hay un contexto que es lo que hablas tú, pues que es súper interesante, y tenemos una pregunta de eso, que tiene que ver con cuánto personal tienes tú para la población que tienes que alimentar, porque a nosotros, por ejemplo, nos tocaba que una persona tenía que alimentar en una hora a 10 niños, Claro. y 10 niños con todos estos problemas. Entonces, eso también nos preguntan acá si es que existe algo de regulación en torno a eso, por ejemplo, un mínimo para respetar esa hora, porque sabemos que estas personas están a cargo de limpiar los cambios, por ejemplo, en términos de si es que usa pañal, cambiar pañal, si es que hay que ducharlos, los tienen que duchar, o Higiene. asistirlos en este proceso de la higiene, si Mm. también, no sé, se tienen que alimentar, van a ese proceso, y es una persona que a lo mejor en un turno de 6 8 horas, generalmente son de 8, tiene Sí. una carga tan grande y a cargo tanta gente que en realidad llevan a estos procesos de mala praxis, más Sí. por este tema de demanda, que por la misma persona que a lo mejor quiere hacer algo mal. A nosotros nos pasaba, no sé si ustedes lo hacen allá, de que tuvimos que generar cursos de capacitación en torno a deglución para los asistentes. Entonces nos preguntaban un poco si hacen ese tipo de actividad. Sí, sí, de hecho, mira, hoy día mismo estaba con unas estudiantes de nutrición porque trabajamos con equipo, entonces ellas tienen que hacer, son internas de nutrición, ¿ya? Y junto con mis chiquillas, mis internas de fono, bueno, evaluamos a la población, porque dentro de la clínica, para que los hermanos tengan una idea, ahí también está la población psicogeriátrica. Entonces, no solamente la población que tiene una afectación, digamos, psiquiátrica de base, sino que esa población también empieza a envejecer. Entonces, se le suma todas las condiciones del envejecimiento, ¿ya? Poco lo que decía Felipe. Y bajo ese hecho, el pabellón psicogeriátrico es el que tiene mayor cantidad de cobertura,
pero estamos hablando de mayor cantidad de cobertura entre comillas, porque es más o menos una relación 1:5, 1:6. La única ventaja es que uno puede pedir un cuidador fijo. Entonces, si uno siente que ese usuario, ya sea por los riesgos de caída, ya sea por los riesgos de deglución, ya sea por los riesgos conductuales que generan heteroagresiones o autoagresiones, requiere una persona que esté ahí punto fijo con ella, eso se puede pedir. Pero eso tiene un costo, se hace en instituciones privadas. En instituciones públicas, la relación es como decía Felipe, 1:10, y tienen 1 hora para alimentar a 10 personas. Y si uno piensa, hoy día estamos midiendo los tiempos de 3 procesos de masticación en un usuario, y en un pedazo de pan de más o menos 3 ml, más o menos llegando a la correlación, él se demoraba 2 minutos 30. Imagínense un plato de comida, un puré con pollo, 2 minutos 30 por cada uno de esos. Es decir, si lo extendemos va a ser más de 45 minutos, que es el tiempo que tiene la persona para alimentar a los otros, ¿ya? Entonces, lógicamente, tampoco podemos hacer ojos ciegos, es decir, este es en un mundo ideal, bajo condiciones ideales, ¿ya? Claro, podríamos tener un 1:1, pero no tenemos. Y para eso tratamos de hacer este proceso, y junto con los estudiantes, además de tener un flujograma, hacemos cápsulas, donde el cuidador llega y visualiza la cápsula, le enseñamos también las señales de alerta, las banderas rojas, cosa que si, como él está todo el día con él, identifica algún riesgo, es decir, tos de saturación, ya un poco de cialorrea, cualquier elemento que pueda ser una bandera roja, inmediatamente nos los deriva, o ya sea a la nutria, o al kine, o al fono, para poder hacer una evaluación mucho más exhaustiva, ¿ya? Pero así todo, hay muchas situaciones que no se pueden ejecutar por estas malas praxis, entre comillas, no por un problema de la persona, sino por la demanda laboral de esa persona. Yo concuerdo pero sin ningún tipo de pero con lo que tú me estás diciendo, Felipe. Claro, que eso, por ejemplo, acá varias preguntas iban orientadas a eso, cómo se estructura el equipo. Y específicamente, que es la pregunta que te queríamos realizar ahora, porque también un poco le generaste la introducción, ¿cómo es el equipo con el cual trabajas? Y nos preguntaban en este segundo componente si es que estas personas que están encargados de la alimentación, que muchas veces no son fonoaudiólogos, tenían algún tipo de instrucción y capacitación. En el Sí, caso tuyo allá, ¿cómo es el equipo de trabajo? ¿No hablas de trabajo con la nutricionista y se incluye algún otro profesional? sí, la clínica privada, les voy a dar las dos realidades siempre para que vayan comparando, ¿ya? En las clínicas psiquiátricas, el psiquiatra es el médico de cabecera, él es como el big box, digámoslo así, él es el que maneja, él es el que lleva, ¿ya? Habitualmente el psiquiatra tiene un rol más bien de una consulta más acotada, donde va modificando la farmacología. Por suerte nosotros en la clínica tenemos reuniones o semanales o cada 15 días con todo el equipo empleado, ¿m? Porque ese equipo incluye la enfermera, incluye a la nutricionista, incluye al psicólogo, incluye al asistente social, incluye al fono, incluye al kine y al profesor de educación física. Eso es el mundo Genial. privado, ¿ya? Entonces, bajo ese mundo vamos viendo y vamos abordando aspectos específicos. Entonces, si tenemos un usuario que, por ejemplo, está con un parkinsonismo de años porque ha tomado mucho antipsicótico, a lo mejor tenemos que hacer una ingesta con una mesa con los brazos más altos para favorecer el patrón extensor y que tenga un proceso respiratorio que sea más idóneo, ¿ya? Y la alimentación tendrá que ser así porque terminamos con el kine, que será la mejor posición, y con la nutri buscamos un poco ese proceso. El núcleo duro de nutrición del centro lo forma el kine, el fono y la nutricionista. Ese es como el grupo duro, ¿ya? Y también hemos reclutado un poco la terapeuta para hacer las adaptaciones de, por ejemplo, un plato que no se mueva, ya que puede tener algún tipo de anclaje, una adaptación del utensilio para que sea más pequeño, más grande. Eso incluye ingesta oral y ingesta de alimentos más sólidos, ¿ya? O pudín, como ustedes quieran. Entonces, claro, ese es el formato. Ese es el mundo privado. El mundo estatal, digámoslo así, el mundo no privado, la cosa era peor, porque la cantidad de personas que estaban a cargo ahí eran mayores, ¿eh? Las demandas eran mayores, y un poco los equipos se formaban casi por buenas voluntades, porque había una demanda tan alta en el hospital El Peral donde estaba yo, eran como 350 usuarios, ¿ya? Era un fono, ¿ya? Era una kine, y eran como 4 nutricionistas, pero la nutricionista tenía que hacer comida para todo el hospital. Entonces, poder traerla para que hiciéramos un proceso de rehabilitación, había que encomendarse a Dios, digámoslo así, porque era no factible, ¿ya? Y ante eso Sí. se iban construyendo estos equipos que tratamos de tenerlos de la mejor manera. Entonces, claro, son dos realidades muy distintas. En un mundo ideal tendríamos que tener eso, ¿ya? Y la otra patita que también es importante, que nos puede dinamitar todo, son las familias, porque muchas veces la familia o nos ayuda o nos dinamita, ¿ya?
nos entran con galletas, nos entran con chocolate, nos entran con papas fritas, le traen bebida. Entonces todo lo que nosotros estamos tratando de buscar como un formato gold estándar de cómo se va a alimentar en nuestro flujograma, porque quieren demostrar el amor con comida, le traen cosas que en realidad nos juegan contra. Y toda nuestra rehabilitación termina en el -1, que también es importante que Genial. lo conozcan. Sí, genial. Y acá también nos hacen una pregunta, por ejemplo, esto con una pequeña introducción. Hoy día tenemos mucha evidencia en torno a la correlación patógeno oral, patógeno de la vía aérea. Sí, Sabemos también que existe la interacción con todo lo que hemos hablado, de la sí, serostomía, la hiposalivación, los mismos fármacos, el subtipo de alimentación, la dificultad muchas veces en la higiene, porque por sí, ejemplo, también sabemos que algunos usuarios bajo estas características son un poco porfiados en términos de la higiene y de poder realizarla, más que no quieran, es que se intolerante, por rehúsan, ejemplo, sí, se rehusan. se rehusan Sí, así directamente. Sí. Es muy buena la pregunta, perdón que te interrumpa, Felipe, porque sí, primero, no cuesta mucho hacer una higiene general o establecerla como un patrón de higiene general. Lo hemos logrado. Los usuarios que son con menor nivel de dependencia, hemos logrado instaurar ese proceso, ¿ya? Pero los usuarios que tienen mayor nivel de dependencia, sobre todo el área psicogeriátrica, es muy complejo, ¿ya? Es muy complejo. Ante eso, o los que han tenido pérdidas de piezas dentarias o están implementados con algún tipo de prótesis. Y ahí hemos decidido nosotros tomar un poco el sartén por el mango, y el equipo de neurorehabilitación o de rehabilitación de la dilución va y hace todo este general en las mañanas, sobre todo cuando se ha acumulado toda esta cantidad de patógenos, ¿ya? Y que claro, el riesgo de que eso sea aspirado es altísimo, distinto a tomar un vaso de agua claro que tragarse toda esa salida de toda una noche, ¿ya? Entonces no sí. hemos preocupado un poco de eso, pero hay un descuido, además que las atenciones odontológicas, cuando uno pide una atención odontológica para un usuario con salud mental, genera nuevamente se echan a correr los prejuicios y la gente cree que va a llegar alguien desnudo con un cuchillo en la mano, diciendo puras tonteras, se va a tirar no sé, por el segundo piso para abajo. Entonces todas estas cosas así bien de caricatura se echan a correr, Sí. no, y empiezan como a buscar excusas para poder hacer una atención que dignifique su calidad de vida. Claro, de hecho, hay profesionales que directamente niegan la atención. O Ah, sea, sí, 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 no sí, atiendo, no, sacar el contexto, ¿no? Y te niegan un poco el acceso. Es súper sí, interesante esta pregunta que hacen también, porque desde el punto de vista de la higiene oral, hoy día nos dicen si existen protocolos, porque obviamente hoy en día sabemos que con la evidencia que hay una certeza. La evidencia es, pero nivel Dios de sí, alta en términos de esta correlación. De hecho, hoy en día hay odontólogos formándose solamente en términos de inclusión para este tipo de equipos. Por ejemplo, en Inglaterra, que es súper buen ejemplo, son más estructurados, tienen equipos pero armados exclusivamente para la atención de disfagia, incluso con odontólogos de tiempo completo para este tipo de intervenciones especializados en higiene oral y en la educación del equipo y también de las personas y de intervención dental. O sea, acá, por ejemplo, hay un tema súper interesante que tú tocabas, que era el tema de la dificultad en el acceso a la atención odontológica, exacto. la pérdida de piezas dentarias, la falta de adaptación a algún tipo de prótesis, sea removible, menos fija y menos implante dental, por supuesto eso no Mm. existe, y No, no, obviamente está la pérdida total de piezas dentarias, y ahí también entra en juego un poco lo que lo vimos en las presentaciones de disfagia sarcopénica, de este paso, lo que decías tú, hacia una disfagia mediada por esta sarcopenia, donde el principal contexto de evolución es precisamente la pérdida de piezas dentarias, el desuso, por ejemplo, a nivel de la musculatura social maxilar inferior, y esto potencia exacto. aún más, sobre todo en estas poblaciones un poquitito más sensibles a esto, la sarcopenia, y aumenta la velocidad de incidencia. Por eso también es interesante también poner esos temas, porque has puesto varios temas súper interesantes sobre esto, y en eso también nos preguntan un poco cómo ves tú la evolución en términos odontológicos propiamente tal, en términos de los usuarios. ¿Se Sí. logra adaptación? En realidad, todos los usuarios que son institucionalizados y que ya tienen una trayectoria larga ya en la institución, ¿evolucionan hasta este contexto odontológico tan negativo? Mira, los que tienen recursos, siendo bien duro, los que tienen recursos pueden optar, ¿ya? Porque un tratamiento dental es caro, ¿ya? Es caro para el común de las personas, entonces es más caro porque hay que buscar la persona idónea que quiera, como decías tú, Felipe,
atender a un sujeto con esta condición. Entonces, de hecho, hoy día mismo estábamos viendo a don José tiene una condición de espectro de la esquizofrenia, además tiene un traumatismo craneoencefálico, y claro, a él le pusieron su prótesis removible y está con serias dificultades en el manejo de los sólidos. Y no ha tenido, porque le pusieron la prótesis y le mandaron para la casa, le dijeron ya que esté bien, chao, chao, a la institución. Y si uno piensa cuando, no sé, mi abuela le pusimos prótesis, tuvimos por lo menos 3 consultas porque se tienen que ajustar y hacer todo ese Sí, proceso. A él le hicieron una. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Volviendo a hacer ese proceso, pero él pudo pagar, ¿ya? No le salió barato el proceso. Pero en el caso, por ejemplo, en el hospital público que yo les hablaba, los chiquillos en realidad quedan desdentados, ya no tienen ningún tipo de atención. ¿Para qué hablar de la gingivitis y de todas esas infecciones que puedan tener? ¿Ya? Es decir, es más o menos importante. Hongos en la lengua, ya, una saburra amarilla. Entonces, creo que más o menos ustedes se pueden imaginar al abrir esa boca lo que significa. ¿Ya? Entonces, lógicamente es complejo. Y eso que en el hospital, por ejemplo, había una odontóloga. Entonces, los hospitales lo que están haciendo es contratar una odontóloga y dejarla ahí. Que creo que esa puede ser la evolución o la visualización, de decir, en realidad, este profesional se tiene que integrar al equipo, ¿ya? No solamente alguien que va minimizando el rol a arreglarle las piezas dentarias a alguien, sino que va a participar activamente en esto que es la devolución, que es calidad de vida, y también en otras instancias, porque si yo después quiero incluirlo y a él le faltan piezas dentarias, evidentemente la posibilidad de encontrar un trabajo tiene una menor posibilidad, porque la imagen también es relevante. sí. No, ese tema es todo un tema, porque vamos a tener un poco las preguntas acá, porque desde el punto de vista odontológico obviamente tenemos dos contextos, uno del usuario con patología base neurológica que nos preguntan, que a la vez se mezcla esto con otro tipo de conductas. Por ejemplo, hay muchos niños que tienden a tener todo este contexto a nivel ya más motor, por ejemplo, la presencia de espasticidad, que en el largo plazo, cuando van evolucionando, eso tiende a llevar, por ejemplo, a la presencia de bruxismo, y no es un bruxismo como decimos, hoy que me molesta un poco No, el no. macete, es con sonido bien intenso. Dame un segundito, que acá alguien se le prendió, parece el... Vamos a El revisar micrófono. acá, alguien se le prendió, se le activó el computador, ahí parece que lo apagaron. Entonces, en ese contexto de bruxismo que el que nos preguntan, ese todo el día con una compresión, sonido. De hecho, ahí hay un tema súper interesante que es en estos mismos niños la respuesta a lo farmacológico, la evolución hacia este otro tipo de cuadros, y en el caso de ellos que se va cada vez agravando más este tema al punto de que existe un desgaste tal de los dientes y que por la falta de atención los dientes quedan casi en punta y se generan daños, por ejemplo, a Exacto. nivel de la encía. Y lo que ocurre acá, por lo menos lo vimos mucho, era vamos al hospital, dentista, extracción de pieza Chao. dentaria. Exacto, exacto. Mira, acá es bastante frecuente también eso, por en parte la espasticidad, en parte por la rigidez y en parte por esta búsqueda, sobre todo en usuarios que son concomitantes o les cae las dificultades en salud mental como una comorbilidad, ¿ya? Principalmente en población con discapacidad, ya sea con un funcionamiento limítrofe, no necesariamente un cuadro sindromático, puede ser un funcionamiento Sí, limítrofe también, ¿ya? Un FIL. Entonces, bajo esas condiciones también, y ahí se ve bastante el bruxismo, como dices tú, un bruxismo que uno escucha así, como que a uno los dientes le empiezan a doler, ¿ya? Y ahí, sí, claro, la posibilidad de poner una placa de relajación es no viable porque lo hemos intentado, es lo mismo que pasa con, con la implementación auditiva, la implementación visual, dura un día, ¿m? Dura un día, porque o lo terminan botando, o lo rompen, no hay un cuidado, entonces, claro, es un constante ir y venir de esos procesos y todo lo que significa esos riesgos, porque al no tener una conciencia de sí mismo, al estar afectado muchas veces esta noción del self en ellos mismos, son anosognósicos del problema, ¿ya? O sí. bien te lo pueden decir y te describen la esquizofrenia o lo que tienen según el DSM-5, pero una cosa es describirla y la otra es entenderla o vivenciarla y tener esta experiencia propia de primera persona, ¿ya? De qué ocurre con esto, ¿ya? Son los procesos como los yoísmos que hablan en psicología, ¿ya? Entonces, los procesos yoicos que identifican a la persona como ese hecho. Claro, sí, de hecho que justo nos tenemos una pregunta de esa también súper particular, en términos de cómo describes tú la evolución de la esquizofrenia, porque Ujú. sabemos desde edades tempranas, por ejemplo, se puede ir detectando y ir incluyendo los tratamientos. Obviamente acá nos preguntan, nos dicen desde el punto de vista de un usuario que a lo mejor está con su tratamiento adecuado y si es que esto evoluciona a lo mejor progresivamente
hacia una manifestación más severa en los componentes del glutorio. Sí, mira, en general la esquizofrenia es un cuadro de origen temprano. ¿Ya? Lo que pasa es que no lo han puesto, pero desde el 2010 ya la evidencia declara que no es un cuadro que aparezca en la adolescencia, como se decía, que tenga su primer brote. No, lo que pasa es que la adolescencia es un periodo sensible, porque hay cambios hormonales, porque hay una poda neuronal, porque hay una maduración de mi córtex prefrontal, hay un montón de elementos que nos transforman en esa etapa de una ventana de oportunidades o una ventana de riesgo, como ustedes quieran verlo, ¿ya? Pero en realidad desde pequeños estos niños, ¿ya? Cuando eran niños, presentaban estos cuadros y están enmascarados un poco en los TEA, en los trastornos de la conducta social o en otros síndromes que no le quieren, nadie quiere ponerle el nombre de esquizofrenia infantil, ¿ya? Pero en realidad eso es, ¿ya? Ahora en términos de la evolución, si uno se empieza a dar cuenta, eso va a depender un poco de cada usuario. Hay distintos perfiles de los usuarios que uno puede ir identificando. La escala que ocupan los psiquiatras para identificar o para hacer un diagnóstico es la famosa PANSS, escala PANSS, tal como suena, P-A-N-S-S, PANSS, ¿ya? Que es una escala de sintomatología, ¿ya? No busca un funcionamiento, ¿ya? Porque es un enfoque biomédico, pero cuando uno lo empieza a ver en términos del funcionamiento, se puede dar cuenta que hay usuarios que esto no lo van a perder, es una condición, ¿ya? No, no es una gripe que yo la tengo y la pierdo, no, es una condición, pero si la tengo bien regulada y bien controlada farmacológicamente y con un apoyo de un equipo que está constantemente monitoreándome y al cual yo puedo recurrir, evidentemente puedo llevar una vida lo más normalizante posible a sabiendas que pueden haber eventos o noxas o agresores externos como cualquiera de nosotros puede vivir que va a generar un desajuste, ¿ya? Se me murió mi perro, me separé, lo que yo les decía, se me cambié de casa, no puedo salir porque el COVID me tiene restringido, entonces eso hace que explote esta situación de vulnerabilidad, ¿ya? Pero en general la gente puede llevar eso. Pero también hay otros perfiles de usuarios que están mucho más vulnerables y que siendo muy honestos no pueden vivir en el entorno social sin que estén en un ambiente más protegido. Entonces ahí necesitan talleres protegidos, necesitan empleo con apoyo, necesitan una familia que lo esté monitoreando, porque si no se transforma en un riesgo para ellos y para los otros, ¿ya? Lo que pasa es que los congresos y los papers hablan de los buenos y dejan un poco afuera los malos, ¿ya? Lo Yo más por complejo. suerte me manejo con ambos. Entonces les puedo decir, hay usuarios que en realidad muchos de ellos tienen que pasar por procesos de contención, que si uno lo viera desde afuera dijera, pero esto es una afectación de sus derechos como persona. No, porque si no lo contienes, en realidad es capaz de agarrar a 8 personas y partirlas en dos. Estoy exagerando, pero es así el desajuste en el cual llegan porque no hay una noción clara de lo que está pasando. Entonces yo siento, como me dice la ISI, por ejemplo, que sus voces le están refiriendo a que tiene que matar al amigo. Eso es lo que le dicen las voces, ¿ya? Te doy un ejemplo real de un usuario de carne y hueso. Entonces me dice, Rodrigo, ¿qué hago yo? Porque no es que yo quiera matar al amigo de mi amigo, es que me dicen que haga eso y me impulsan a hacer eso. Entonces eso la lleva a que tiene que estar recluida, porque imagínate en una fiesta le pasa eso, ¿no? Sí. Te doy un ejemplo bien radical para que se entienda. La idea no es asustar, es para que vean que hay de todo. Tenemos buenos, medios y muy afectados. Y para cada uno de ellos tiene que haber un abordaje específico y tenemos que ser capaces nosotros como terapeutas de ofertar estándares de calidad. No podemos hacernos los locos y quedarnos solamente con aquella población que tiene mejores rendimientos, que tiene mejores expectativas, que uno de los sesgos que también cometemos. Sí, genial. Sí, pues, esa fue una pregunta igual constante en términos de la evolución. Nos hablaban también de algo súper interesante, y es que algunos papers, sobre todo cuando uno habla de usuarios con Parkinson, que Ajá. evolucionan también desde ambos Sí. espectros, que evolucionan hacia una demencia, pero también evolucionan mucho con este curso en paralelo con depresiones, y también se ha visto en algunos usuarios con Parkinsonismo, Sí. otro tipo de alteración, y se habla de un diagnóstico de disfagia bradicinética. Eso nos preguntaban también. Sí, sí, que ese concepto yo lo encuentro muy, muy prototípico, que a mí Como me muy hace, rebuscado. claro, como que están así como mirándose el ombligo, así como ya, veamos algo solo para nosotros, porque eso también lo podemos encontrar en estos usuarios que yo les digo que están usando neurolépticos de largo uso, ¿ya? El neuroléptico, el fármaco, no es que se quite y se me quitan las sincinesias tardías o las disinesias tardías o estos signos extrapiramidales. Después esto se fija como un patrón neuromotor que no se quita, yo lo mantengo. Entonces hablar como de una disfagia bradicinética es muy similar a lo que yo veo en algunos usuarios que no tienen Parkinson, pero tienen afectación extrapiramidal. Entonces creo que limitarlo, así como limitar, no sé, los trastornos de habla, hablar
problema de habla solo del Parkinson cuando lo podemos encontrar en otro lado, o un problema cognitivo solo en el Parkinson, creo que es ser un poquito así como muy minimalista y mirar por la rendija digamos, de la puerta sin tener una visión más en 360. Creo que es mejor tener una visión en 360 y ampliar la vista. Sí, no, sí, súper buena mirada. Aquí también tengo una pregunta, también la podemos explicar, que nos preguntan un poco de qué es cómo incide la sarcopenia y cómo pasa algo malo. Entonces, también hay un tema porque para los chicos, ya hablamos de disfagia sarcopénica en algunas presentaciones más atrás, pero el principal tema ahí es la disminución del diámetro, la pérdida de masa muscular, la degeneración de fibras musculares, donde empiezan Exacto. desde las fibras tipo 2, ¿cierto? Se empieza a perder ese tipo de fibra y quedamos con un tipo de fibras tipo 1 que tiene menor capacidad de generar fuerza o de tensión, que tiene, ¿cierto?, unas características particulares, y en Sí, términos de los respuestas tejidos, muy lentas. respuesta lenta, y lo otro es el aumento del tejido adiposo y del tejido conectivo, y eso también genera una restricción de movimiento asociado a esta respuesta lenta. Y Exacto. la evolución, que era lo que nos preguntaban, va desde el punto de vista de que la evidencia demuestra que desde los 35, 38 años en adelante empieza la disfagia sarcopénica, o sea, la sarcopenia, perdón. La sarcopenia Exacto. empieza a incidir como algo normal, eso forma parte del envejecimiento. Ahora, de Sí. acuerdo a nuestro contexto en términos de la actividad física, y en el caso nuestro más fonoaudiológico, la actividad estomatognática es la velocidad de incidencia que va a tener. Ahora, en el caso de nosotros, al igual de lo que estamos hablando ahora, para que responder un poco a la pregunta, también tenemos un contexto, que es el aumento en la esperanza de vida. Sí. Entonces, hoy en día, el adulto mayor, incluso están pensando poner otro nombre, que sería como el adulto mayor mayor y el Sí. adulto mayor, de Sí. 65 a 85 y de 85 en adelante. De Hoy ahí día para tenemos, arriba, claro. y eso también conlleva a que muchos adultos, si bien no necesariamente van a llegar a eso, tienen el riesgo de llegar a una disfagia sarcopénica por este aumento, ¿cierto?, en la vida, esta extensión y esta aparición de otros efectos conjuntos. Eso, bueno, lo preguntaron, aprovechamos de responder. Nosotros dimos un ejemplo bien bueno. Tenemos una imagen que sale un sujeto de 40 años que es triatleta, de forma conjunta con un sujeto de 73 que es triatleta, y comparan la musculatura, que es un cuádriceps del de 73 triatleta, con una persona de 73 sedentaria. Entonces, en uno se ve la musculatura y un hilito de tejido adiposo, y en el otro sujeto se ve una línea central de masa muscular y una gran franja de tejido adiposo. Entonces, eso es lo que uno puede ver de diferencia, y eso desde la actividad física, lo estomatognático y lo estomatognático propiamente tal, que era, por Sí. ejemplo, lo que hablábamos con Rodrigo, y por eso se habla tanto de la odontología y la pérdida de piezas dentarias. Si yo pierdo piezas dentarias, elimino los sólidos, y si elimino los sólidos, le quito una actividad bastante potente para la musculatura. Y ahí también es un poco Sí. esa pregunta, la aprovechamos de responder, porque hay un tema que nosotros hemos hablado, Rodrigo, constantemente en estas presentaciones, que uno es esta interrelación entre los componentes estomatognáticos, es decir, si yo tengo una alteración cráneo-cervical y se modifica el posicionamiento cefálico, yo incido sobre toda la musculatura. Exacto. Entonces, cuando hablamos de sarcopenia, obviamente podemos interrelacionar estos cambios posturales incluso con el posicionamiento de la cabeza en el espacio, y si yo muevo el cráneo, tenemos la mayor parte de los músculos que tienen inserciones craneales. Se le Sí. cambia el contexto de nuevo. Así que por eso va un poco esa pregunta, y por eso estábamos hablando de esta interrelación entre la odontología, que puede ir a cualquier otra área, así como también a los usuarios psiquiátricos, donde se genera este tema que nos habla Rodrigo, de que existe incluso una falta de atención por una no aceptación de este tipo de pacientes, que es un tema súper importante. Sí. De hecho, le voy a agregar una cosa más. Muchos de los fármacos, de los antipsicóticos, generan retención de adipocitos, generación de adipocitos. Entonces, súmenle a eso, porque claro, no es que tú subas de peso porque comes más, sino porque el fármaco ya justamente atrae los adipocitos y genera un aumento de esta masa. Entonces, uno de los abordajes vinculados desde la misma kinesiología es que los usuarios con afectación salud mental tengan algún trabajo aeróbico de bajo impacto, ¿ya? Midiendo principalmente el VO2 más, ¿ya? Y con eso andan bastante bien. El problema es que si ellos están, una de las condiciones de la afectación de salud mental es que baja la iniciativa, baja la sensación de placer, se
teras nucleacumbens, anhedonia, entonces llevarlos, no sé, a que hagan bicicleta o que hagan una escaladora 15, 20 minutos en un ritmo cómodo, ya resulta complejo. Si lo lográramos hacer, estaríamos previniendo muchas de estas situaciones que está diciendo Felipe. Sí, estamos genial. En ese sentido, obviamente estamos tratando ahí de ordenar las preguntas, porque igual acá hay un tema que es súper interesante, y es que muchas veces uno, a lo mejor en un ambiente de trabajo más restringido en que nosotros, por ejemplo, en adultos, en neuro, generalmente estamos lidiando con usuarios con accidentes cerebrovasculares, traumatismo, demencia. Por ahí, eso es como la base. Pero en todo este espectro que es más intervención de usuarios psiquiátricos, se abre un universo súper amplio. También Sí. mucha gente nos pregunta un poco en qué tipo de línea seguiste tú como para formarte, más allá de los farmacológicos, si tuviste algún tipo de acceso, porque la pregunta es, ¿existen cursos como para irse especializando o hay que ir tomando de muchas partes para poder Mira, así formarse? como un curso estándar, no, yo tuve que meterme algunas cosas vinculadas a, bueno, era digamos, el outsider, el pájaro raro, ya, como la gallina de tres patas, digámoslo así, en todos estos cursos, en estos diplomados vinculados a psiquiatría, a salud mental, porque en realidad no había fonoaudiólogos en eso, ya. La suerte es que yo me fui formando mientras estaba en la clínica, entonces podía aportar y me permitió validar la labor del fono dentro de ese aspecto. Pero no hay mucho de eso, ¿ya? Pero ojo, aquí en Chile, porque hay otras líneas, por ejemplo, Colombia tiene muy desarrollado el abordaje en salud mental, y hay harto paper desde ese foco. Entonces creo que a lo mejor nosotros, haciendo como un mea culpa de nuestra realidad chilena, estamos un poco al debe en esa formación, ¿ya? Creo que no hay. Y ahí algunas ideas que tenemos con Felipe que queremos canalizarlas tal vez en formaciones de este tipo, ¿ya? Y, Sí, obviamente teniendo como referentes a connotados personas del extranjero que tienen mucho más experticias que yo y que otra gente, pero la idea es eso, ¿ya? Creo que estamos al debe en eso, para poder crear además un nicho laboral que tenemos que colonizar, ¿no? Porque está ahí esperando y requiere de nuestra intervención, lo requiere, lo demanda, y no hemos sido sí. responsables nosotros mismos con ese hecho. Sí, es súper interesante porque, por ejemplo, nosotros hace un tiempo atrás empezamos a revisar, encontramos un curso de farmacología orientado a la logopedia, a la fonoaudiología, que esto surgía desde una universidad en Inglaterra. Y de pronto pensamos, un curso, pero cuando vimos el curso, de hecho era un curso gratuito al principio, tenía más de 30 horas grabadas con un libro, que era un libro de este porte, y donde uno empezaba también a saturarse de información y obviamente cuesta interrelacionarlo cuando no estás en el contexto, por eso muchas veces sirve también, a lo mejor serviría tener un contexto macro, como hablábamos, de tener un curso donde esté ahí, esté el especialista y permita que otros profesionales también accedan un poco más a la información. Yo me imagino que llegar y entrar a este contexto las primeras veces debe ser un poco difícil. Sí, fue muy difícil. De hecho, en todos los lugares donde entré, tenía que pasar por una presentación frente al equipo de psiquiatra. Ya, cuéntenos usted lo que hace. Y sí, estaba todo el equipo y uno validándose desde eso, pero está bien. Ya si es parte, la gracia de poder caminar caminos no recorridos es ese, ya que uno va pisando cosas que no están pisadas, pero también está la exposición. Pero si uno tiene la certeza y tiene el sustrato y tiene las manejas y es honesto en decir, sabes que estoy en proceso de conocerlo, de manejarlo, no hay ningún problema. Si la idea es eso, ser bastante honesto en su accionar y ser responsable con su autoformación también, evidentemente. Claro, sí, de esto viene todo un tema que también se incluye harto en muchas áreas, no solo en deglución, que es cuando hablan de estos modelos nuevos de práctica basada en la evidencia, Sí, donde no hablan solo de que hay que conocer la evidencia, sino que dicen que desde una dimensión del usuario, con sus experiencias, con sus gustos, y del profesional, le ponen 4 pilares, por ejemplo, una práctica es conocimiento de la patología de base, una solidez teórico-práctica, que es esta interrelación entre eso y la misma evaluación y la proyección hacia la intervención. Entonces, los últimos 2 pilares son conocer las bases conceptuales y metodológicas, y el último es la evidencia en torno a es, todo este proceso. Entonces, exacto, siempre uno habla mucho de que este concepto, que se ve como un pilar, que es el conocimiento de la patología de base, tiene un contenido implícito que es súper grande. Cuando nos exacto, dicen conocimiento de la patología de base, tienes que entender primero la norma, lo normal, para poder entender cómo se altera y cómo se altera con distintos tipos de diagnósticos. Y eso lo puedo llevar en un tercer punto hacia
el habla, la deglución o el rendimiento a lo mejor más Cognitivo, sí, hacia otras áreas. Entonces, exacto. creo que yo me imagino acá que después de esto, si tú llegas a lo psiquiátrico propiamente tal, viene el otro contenido implícito y se empieza a abrir de nuevo un mundo tremendo donde a lo mejor tenemos que comprender las distintas patologías de base, como decías tú. A lo mejor no es lo mismo trabajar, por ejemplo, en autismo que con un usuario a lo mejor que tiene un estado depresivo crónico, que ya está con un tratamiento farmacológico, versus un usuario que tiene esquizofrenia, que tiene otra evolución, versus Claro. los otros tipos de O un- manifestaciones clínicas. o una persona que tiene esquizofrenia, que tiene 40 años, versus el cabro de 20 años que estaba en la universidad y colapsó y cayó a su primera internación. Entonces Claro, también, claro, son tantas variables que entran en juego. Nosotros hemos tratado como de, y nos ha costado un trabajo que estamos haciendo como equipo, de determinar perfiles, pero se nos abren los perfiles así como al infinito, porque cuesta. Entonces estamos buscando como clúster que nos permita después de decir, ya mira, tenemos algunos programas hacia estos clústeres para después chequearlos. Pero claro, es un trabajo que estamos pintando un cuadro que está un lienzo en blanco todavía, tratando sí. de hacer ese proceso, pero estamos en ese proceso porque por suerte tenemos un equipo que está puesto en eso, pero es complejo porque además tienen que pensar que estamos en una dinámica, la clínica donde yo trabajo tiene 118 usuarios, y es dos Nutris, un Fono y una Kine, y un Kine. Ese es el equipo de rehabilitación de inclusión para 118 personas. ¿Mm? Claro, y ahí está todo el tema de Ya, las complicaciones que veníamos conversando. Acá claro. también nos llega una pregunta que nos preguntan un poco cómo en particular, por ejemplo, en esta evolución, no sé si tiene experiencia de los niños con síndrome de Down hacia adultos y adultos ya más en edades más avanzadas, cómo es la evolución en términos de lo que se puede hacer de la intervención. Primero, cómo si que se manifiesta en términos de glutorio, si es que esto también tiene correlación con los mismos fármacos, por ejemplo, y qué se puede hacer para intervenir. Nos preguntan si es más restrictivo también, en una segunda pregunta. Sí, evidentemente que sí. Si estamos pensando en población sindromática, no solamente, es decir, lo que yo he encontrado más evidencia es principalmente en Down, porque Down es una población además que tiene una casuística alta. Ahora TEA estamos hablando de un índice el último índice es de 1 en 58 nacimientos más o menos, y síndrome de Williams, ¿ya? Y evidentemente cuando tenemos toda una alteración en nuestro macizo craneofacial, un desarrollo menor del tercio medio que ya por sí mismo está afectando toda la dinámica, lógicamente vamos a tener un montón de alteraciones. Súmenle a eso a una condición de hipotonía y súmenle eso a algunas afectaciones conductuales que se empiezan a manifestar, por ejemplo, en los jóvenes y adultos con síndrome de Down, que tampoco tienen muchas posibilidades de inclusión, y sus posibilidades de inclusión también están limitadas a trabajos de poca monta, ¿ya? Sí, El último dato que hubo en Latinoamérica es que habla que un 7% de las personas con algún tipo de discapacidad están siendo incluidas laboralmente, pese a que existen leyes laborales de inclusión. Estamos hablando de un 7% de la población total, ¿ya? Entonces, evidentemente, eso lleva a una hipoactividad, ¿ya? A una no valoración de ellos mismos, a una no ocupabilidad y a un declive en todas las funciones motoras, cognitivas, sensitivas, sociales, que evidentemente va a redundar en una conducta neuromotora como es la deglución. Evidentemente, evidentemente. Y súmenle estos riesgos que conlleva este envejecimiento precoz por todas estas dificultades, dendritas más pequeñas en el caso de los jóvenes con síndrome de Down, ya una hipofunción de ciertas estructuras medidas con fMRI y otro tipo de antecedentes. Entonces, claro que sí, ¿ya? Y ahí tiene que ser, y las cardiopatías, que es algo con lo cual hay que lidiar en jóvenes con síndrome de Down, ¿ya? Más del 50% de ellos presentan cardiopatías, entonces es otra situación a considerar. genial. Bueno, Rodrigo, ahí estamos con las preguntas. Así que muchas Súper. gracias por acompañarnos hoy día. Estuvo súper entretenido. Por acá también nos dicen, porque estuvo genial que este formato, a lo mejor más que presentación, fuera interactivo, porque en realidad, obviamente, al ser un área a lo mejor nueva para muchos de nosotros, genera más que nada así dudas y preguntas, y está genial el poder compartir. Bueno, también les queremos comentar que Rodrigo está participando también, va a participar del Congreso y nos va a estar mostrando harta información en torno al tema, que es súper interesante también y que también tenemos que poder incluir
poco a poco. Acá nos ponen también que si estuvo genial la charla y Qué obviamente bueno, nos dan las gracias. Así que eso es un poco la idea. Pues y también les queremos comentar, por lo que decía Rodrigo, que estamos ahí viendo cómo canalizar esto también. Nosotros también estamos buscando cómo canalizar este tipo de nuevos conocimientos, porque son nuevos conocimientos que a lo mejor no manejamos mucho y que son interesantes. Incluso lo que hablaba el otro día un colega, decía, la falta que hace para los fonoaudiólogos un curso de farmacología. Uf, De hecho, hay sí, un tema súper interesante que es en algunas universidades, no que en Chile, por ejemplo, hemos visto hacia afuera con otras asociaciones, están considerando incluso tener un ramo de farmacología en pregrado. sí. ¿Por qué? Porque existe una interacción importante y que tiene que ver un poco con esto. Así que ahí tenemos varias cosas por realizar. Así que básicamente eso es lo que teníamos para el día de hoy. Mucho agradecimiento, Rodrigo, de verdad estamos súper agradecidos y esperamos, chicos, verlos ya para la próxima presentación.